Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Bueno, abordamos el segundo tema de la noche y este tiene que ver con el veto que ha hecho el presidente de la República a las reformas a la ley de contrataciones del Estado que hace unas semanas el Congreso de la República aprobó. A finales del mes de abril aprobaba el Congreso estas reformas y pues bueno, luego de varios sectores pronunciándose en contra de esta normativa, de esta reforma, el presidente de la República en su facultad como titular del Ejecutivo pues ha hecho un veto a las mismas, las ha devuelto al Congreso de la República con varias observaciones. Nos enlazamos a esta hora de la noche con Paul Boteo, economista y director de la Fundación Libertad y Desarrollo, y con Krista Walters, analista del Movimiento Cívico Nacional. A ambos buenas noches y bienvenidos. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Licenciado Boteo, pues para empezar con usted, impresiones respecto al veto del día de hoy, digamos, qué análisis y qué puntos criticables, si es que habían considerado usted tenía esta reforma que pasó por el Congreso a la ley de contrataciones, ¿considera usted acertada la decisión del presidente Yamatei? Buenas noches, María Inés. Mario, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es positivo, creo que hay que recibirlo de una forma positiva, el veto que hace el presidente a esta reforma que se estaba haciendo a la ley de contrataciones, porque como en su momento se dijo, adolecía de diversas falencias. Dentro de ellas, el hecho de que no se estaba resolviendo el problema de fondo en la ley de contrataciones. Esta es una ley que se tiene que discutir con varios sectores de la sociedad y que tiene que llegarse a ciertos consensos, ver cuáles son las mejores prácticas a nivel internacional y hacer una reforma profunda. La cuestión es que el Congreso, básicamente, lo único que estaba haciendo era incrementar los montos con los cuales se podía comprar con baja cuantía y aumentar los montos sin hacer un concurso, digamos, de cotización y todos los procedimientos que están establecidos en la ley. Entonces, lo que estaba haciendo era facilitando las compras, pero no necesariamente dándoles mayor transparencia, que es parte de los requerimientos como ciudadanos. Ahora, la parte positiva es esa. La parte negativa, creo yo, de lo que dijo el presidente es que lamentablemente lo que sugiere es que estas reformas que se plantearon desde el legislativo aplicarían solamente para las municipalidades, es decir, esa idea de aumentar las cuantías con los cuales se pueden gastar, digamos, los recursos sin pasar por un proceso complejo, aplicaría para las alcaldías, pero no para el Ejecutivo. Entonces, pareciera que lo que se quiere dar a entender aquí es que no es una ley que vaya a beneficiar al Ejecutivo, pero por otra parte se deja la carta abierta para los alcaldes. Y la pregunta es, ¿cuál es el criterio técnico para decir que a las municipalidades sí se le van a incrementar esos montos con los cuales no se tiene que pasar por estos procesos o estos procedimientos establecidos en la ley? ¿Y por qué para el resto del Estado sí tienen que cumplir con estos procedimientos? No queda claro, no hay un criterio técnico que nos lo explique, y lo que uno puede deducir es que simplemente se está haciendo por un pago de favores políticos, porque se quiere mantener el apoyo de los alcaldes, y eso en definitiva preocupa, porque entonces vamos a ver en las próximas semanas que el Congreso va a hacer reformas en la misma línea de lo que venía haciendo, solo que esta vez va a decir solo aplicado para los alcaldes, y en principio pues todos deberíamos de estar contentos con eso, y la verdad es que no, porque no hay una explicación técnica, repito, para decir que a esas reformas sí están bien para los alcaldes y que para el resto del Estado no. Yo diría esas primeras impresiones. Ahora, Krista, digamos, desde su análisis también, ¿cuál es la impresión de la decisión que toma el presidente de la República? ¿Era la decisión que se esperaba? ¿Motivado quizá el pronunciamiento de sectores sociales, cámaras empresariales? ¿Cuál cree usted que pudo haber sido la decisión que motivó al presidente vetarlo? Y también, ¿qué futuro le ve a las observaciones que ha hecho el mandatario al devolverle al Congreso de la República este paquete?
Buenas noches, Mario y Marinés. Gracias por la invitación. Pues yo concuerdo bastante con lo que ya ha mencionado el licenciado Boteo en el sentido de que podría haber sido sorpresiva la decisión del presidente de vetar esta reforma, porque si bien se esperó bastante tiempo, ya que estos eran casi los últimos días para que se pudiera dar el veto, lo que se esperaba era en primera instancia el veto presidencial hacia la ley, pero también que viniera con recomendaciones y cambios para que fuera una reforma encaminada a la transparencia y a la publicidad de los actos de la administración. Si bien se vetó, que fue una de las propuestas y de que muchos sectores estaban pidiéndole al presidente para que esta reforma no continuara, y fuera un posible foco de corrupción para diferentes instituciones y las alcaldías, creo que no fue una victoria de la sociedad o de los ciudadanos que pidieron ese veto, porque todavía vemos que el presidente ya ha mencionado que únicamente esa ley fuera dedicada o esa reforma fuera dedicada a las municipalidades. Entonces, yo considero que hay bastantes componentes que han estado ausentes en las posibles reformas de la ley de compras y de contrataciones, y que si bien es una ley que a nivel internacional se ha pedido y en diferentes países se concuerdan en que las leyes de contrataciones públicas deben de modernizarse y revisarse constantemente, es importante que acá en Guatemala la revisión y la modernización de esa ley de contrataciones vaya encaminada en transparentar y limitar el uso discrecional de los recursos públicos, pero también a que vaya encaminada a una calidad del gasto, porque esa reforma que se hizo a la ley de compras y contrataciones estaba bastante encaminada en cambiar los montos de lo que se adquiría, más no en mejorar la calidad del gasto o la calidad de las compras que se hicieran. Entonces, a mi parecer, es positivo en primera instancia el veto, pero no hay que considerar que las recomendaciones o los cambios que se vayan a hacer dentro del Congreso no vayan a seguir una misma línea, porque, como ya lo ha dicho el presidente, piensa que esta reforma debería ser únicamente dedicada a las municipalidades y seguirían esos retrocesos que ya hemos mencionado. Ahora, licenciado Boteo, hablando respecto un poco de algo que usted mencionaba en su intervención anterior y ya con lo que decía también la licenciada Walters, digamos, enfocarnos en el problema de fondo de la ley de contrataciones y sobre todo considerando que esta reforma, pues lejos de garantizar transparencia, calidad en gasto público, digamos, hacía todo lo contrario. Digamos, ¿hacia dónde considera usted debería ir encaminada la reforma? Si pudiéramos hablar de puntos concretos a reformar, ¿cuáles considera usted que son prioritarios y necesarios? La ley como está es bastante compleja actualmente, y como se ha mencionado con anterioridad, es una ley que ha venido básicamente reformándose a lo largo del tiempo sin una visión, podríamos decir, integral del Estado, sino que lo que se han tenido simplemente son reformas que se han hecho de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a las crisis que ha pasado el país, pero no necesariamente a un análisis y un estudio profundo de cómo debería de funcionar el sistema de contrataciones del Estado. Hay, por ejemplo, algunos referentes, en el caso de Chile, se han ido por la línea de hacer los procesos de acuerdo al tipo de producto que se están comprando o que se están adquiriendo. No es lo mismo, por ejemplo, una obra de infraestructura que comprar medicina, por ejemplo, o para comprar insumos para oficina. Son tipos de compras distintas. Eso tiene que ser contemplado también dentro de una ley de contrataciones. Y se tiene que hacer, actualmente pareciera que la ley está hecha para cumplir una serie de requisitos formales, pero no necesariamente para que se garantice que se están haciendo las mejores prácticas y que se va a lograr los mejores precios y las mejores calidades para el Estado.
Yo creo, Marinés, que esto requiere un proceso de discusión bastante amplio dentro de la sociedad. Es una ley compleja, no es una ley fácil de digerir y los cambios, por supuesto, requieren una discusión profunda. El problema es que siendo una ley que es parte, una reforma que es urgente para el Estado y que es parte de una serie de reformas que hay que hacer el Estado, el problema aquí es que se quiere hacer con urgencia y con una dedicación especial, dándole la espalda totalmente a la sociedad civil, a los tanques de pensamiento, a cámaras empresariales, a todos aquellos que podrían decir algo. Yo creo que acá, más allá de mencionar aspectos específicos, que mencioné algunos, el tema es hablar del proceso que se tiene que hacer para reformar esta ley. Y esta ley no se puede hacer a la carrera, no se puede hacer como se hizo con los alcaldes aplaudiendo porque ahora básicamente tenían carta libre para poder gastar y validando la opacidad dentro de ellos. Entonces, aquí el punto es esta reforma es fundamental para el funcionamiento del Estado y por tanto tiene que hacerse bajo un proceso de discusión y tratando de hacer todos los estudios necesarios. Hay estudios que se han hecho desde el Ministerio de Finanzas, hay ciertas comparaciones internacionales que se pueden tomar como referencia. El BID tiene muchos estudios al respecto, la OSD tiene ciertos procedimientos también y sugerencias al respecto. Es decir, aquí se tiene que hacer un análisis profundo, no es una cuestión como se está planteando actualmente de simplemente elevar montos y de validar procesos realmente oscuros dentro del Estado. Ahora bien, licenciada Crista, digamos, ¿quiénes tendrían que sentarse a esa mesa para analizar qué reformas habría que hacerle a la ley de contrataciones? Porque si lo dejamos en manos de los políticos, pues pasa lo que dice el licenciado Paul Boteo. Tenemos a todos los alcaldes aplaudiendo que se abra la puerta a poder gastar como quieran y cuanto quieran. ¿Quiénes deberían sentarse a analizar este tema? Yo creo que es importante tener en mente un antecedente bastante cercano y de por qué consideramos que esta reforma a la ley de contrataciones es bastante coyuntural. Y esto es que debido a la pandemia del COVID-19 desde el año pasado hemos visto que la gestión para hacer compras, adquisiciones, iba bastante lenta. Entonces el argumento de muchos era, y de los alcaldes también era, de que tenemos que hacer más fáciles los procesos, tenemos que hacerlo más rápido. Entonces, en ese sentido, por eso se veía de una manera bastante coyuntural que los alcaldes o las municipalidades estuvieran presentes y estuvieran apoyando una reforma en ese sentido, por lo que yo creo que no hay que descartar la opinión de los alcaldes, puesto que ellos son algunos de los que, o las alcaldías son parte de las instituciones que utilizan esta ley, pero es de suma importancia tener en la mesa y escuchar las voces de la academia que también hacen estudios de esto de los tanques de pensamiento, que ya han realizado diversos informes, estudios, diagnósticos de que requiere una ley de contrataciones más moderna, que sea más eficaz para los tiempos de ahora y que no simplemente responda a los intereses de algunos sectores de la administración. No obstante, como decía, es importante tener en cuenta a quienes afecta esta ley y las posibles reformas, pero sumamente importante tener ese brazo técnico, tener esa experiencia de actores que puedan elaborar estos estudios que son sumamente importantes para saber si las reformas propuestas serán positivas o negativas, porque en principio estas leyes podrían irse en un enfoque de mayor transparencia o un enfoque de mejor calidad del gasto, y ninguna de las dos son excluyentes, sino que hay que ver una forma en que ambos enfoques se puedan plasmar en estas leyes, tomando en cuenta lo que en realidad necesita el país y no los intereses que se puedan tener por algunos personajes para hacer más fácil
el uso discrecional del poder. Ahora, licenciado Boteo, considerando, digamos, esta reforma que sin duda alguna pues deja, ¿no?, la puerta abierta prácticamente para hacer mal uso, digamos, de los recursos públicos. ¿Qué escenario prevé usted, sobre todo en el Congreso de la República? ¿Hará el Congreso caso omiso al veto? ¿Lo rechazará? Digamos, ¿cuáles son sus predicciones? ¿Existirá voluntad política para tomar recomendaciones en pro de la transparencia y la calidad del gasto? Lamentablemente vemos una actitud bastante irresponsable por parte de los diputados, quienes en principio empujaron esta agenda de reforma para congraciarse con los alcaldes. Entonces aquí vemos básicamente cómo estos actores políticos, los alcaldes aglutinados, digamos, en ANAM y los alcaldes en esta organización junto con los diputados, básicamente confluyendo en hacer este tipo de reformas que definitivamente, lejos de transparentar, como ya lo hemos dicho, lo que hace es facilitar la opacidad. Yo veo realmente con preocupación de que repitamos ese escenario, de que los diputados insistan en que entonces van a hacer una reforma dirigida exclusivamente para los alcaldes. Y aquí es donde creo que la sociedad civil, los tanques de pensamiento y quienes se pronunciaron con anterioridad, las cámaras empresariales que fueron bastante claras en su posición de decir, miren, no, esto no puede ser así, no puede darse una reforma express y que tiene claramente el objetivo de beneficiar a un sector político. Y creo que aquí el rol de la ciudadanía, el rol de los diferentes actores de la sociedad civil va a ser muy importante para que se puedan pronunciar y poner la presión necesaria para que no se repita un escenario como el que vivimos con anterioridad. Y creo que también aquí es la reflexión al señor presidente para que también pueda tal vez desde su posición modificar un poco el mensaje en cuanto a decir que está bien que sean los alcaldes quienes puedan tener esa excepción. Hay que recordar que los alcaldes en total, entre el situado constitucional, el IVAPAS y otros, pues están teniendo un presupuesto en conjunto de más de 7.500 millones de quetzales. La pregunta es ¿por qué esos fondos tienen que tener un criterio de gasto distinto al resto del Estado? No hay criterio técnico y la única explicación es el querer congraciarse con ellos. Entonces, creo que aquí se llama la responsabilidad política, la visión realmente de Estado que pueda prevalecer en esta situación y no simplemente pues, los intereses políticos de muy corto plazo. El papel, repito, de la sociedad civil en esta circunstancia va a ser fundamental para que no veamos que los congresistas, los diputados piensen que tienen carta blanca para literalmente hacer lo que deseen. Ahora bien, Crista, en medio de toda esta discusión, ¿en dónde queda la Contraloría General de Cuentas de la Nación, en donde pareciera que es el gran ausente en cuanto a la fiscalización en el gasto público, que debería ser el primer actor en cuanto a contarle las costillas a los cuentadantes? Pero pareciera que está ausente la Contraloría. ¿Qué pasa allí? Yo considero que la Contraloría General de Cuentas tiene un rol bastante importante en estos temas y lastimosamente hemos visto que desde hace un tiempo ya ha estado bastante ausente. Han tenido dentro de la Contraloría los diferentes dirigentes, han tenido distintos problemas que ha ido desgastando la institucionalidad de la Contraloría, pero a mi parecer es momento de que incluso la Contraloría se posicione en estos temas y sea ese ente fiscalizador y que lleve a cabo de verdad el trabajo que requiere, porque muchas de estas contrataciones pasan años sin que se haga alguna fiscalización o incluso creo que hay un estudio del CIEN donde hablaba que el 6% de las compras se hacían por oferta electrónica, mientras que el resto no eran de esa manera. Entonces,
era muchísimo más difícil la fiscalización, y ahí es cuando entra el rol de la Contraloría para poder hacer ese trabajo, porque hay todavía muchísimo en qué avanzar, y esa es una de las grandes ausentes en estas reformas de la ley de compras de contrataciones, la Contraloría, pero también gran ausente esas propuestas de poder automatizar e incluir tecnologías en las compras y adquisiciones para hacer más, no más fácil ese trabajo, pero hacerlo más eficiente y eficaz para que la ciudadanía pueda saber qué se está haciendo con los recursos del Estado y que en el futuro se puedan utilizar de una mejor manera. Licenciado Boteo, ya acercándonos, digamos, un poco al final de la entrevista, hablando un poco de, digamos, la decisión del presidente, de lo que ya ustedes mencionaban, de los diputados, ¿existirá en algún momento, digamos, la suficiente voluntad política para generar estos cambios y también pues tener ese estudio y sustento técnico que usted ya mencionaba en una reforma tan compleja como la ley de contrataciones? Y sobre todo también ya a modo de conclusión, ¿qué rol pueden jugar los tanques de pensamiento, también la sociedad civil, que ya lo adelantaba un poco en su intervención, en este proceso? Yo creo que el rol que pueden jugar es fundamental, Marinés. Es desde los tanques de pensamiento que se han dedicado recursos, hora hombre, a analizar esta ley y a tratar de hacer ciertas propuestas. Y creo que se tienen que tomar en cuenta. Está en el mejor interés de los tanques de pensamiento y de sociedad civil de que las contrataciones del Estado sean de la forma más transparente y eficiente posible, hay que decirlo. Aquí hay que cumplir con esos dos criterios de eficiencia, transparencia, porque obviamente no queremos una ley que haga prácticamente imposible ejecutar el gasto público. Ese no es el punto. También se requiere eficiencia, pero una eficiencia que deje un rastro que permita fiscalizar los fondos públicos, sino que, y no que permita esa discrecionalidad que es la que se está ampliando con estas reformas que se están haciendo. Y solo quisiera hacer un comentario también sobre la Contraloría. Miren, la Contraloría, lamentablemente, como está ahorita diseñada y como está conformada, es básicamente un ente que no tiene los dientes, si lo queremos decir de esa forma, para poder fiscalizar el gasto público. Es una institución que está sometida básicamente a los intereses políticos que estén de turno en cualquier momento del tiempo en el Estado y que no va a tener la fuerza para poder fiscalizar. Históricamente la Contraloría no ha jugado el rol que le corresponde y eso va más allá de voluntad política. Es que el diseño de cómo se eligen, el periodo para el cual son electos, la forma en que se eligen, está básicamente hecho para que sea complaciente con el poder de turno. Entonces, creo que esa es parte de la discusión que tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos un diseño de la Contraloría para que sea independiente? Así como hablamos de la independencia del Poder Judicial y de cómo tenemos que modificar la forma en que se eligen a los jueces, el periodo y hacer toda esa misma discusión la tenemos que hacer con la Contraloría General de Cuentas y es parte de garantizar la transparencia en el gasto público. Una idea final, Crista, por favor, para terminar. Me parece que esta reforma de la ley de contrataciones unió a muchos sectores de la sociedad porque había un consenso en que esta reforma era bastante peligrosa y era un retroceso para la transparencia y la rendición de cuentas y que los únicos que lo respaldaban era el Congreso y las alcaldías. Entonces ahí vemos ciertas luces de entonces qué camino deberíamos de tomar a partir del veto presidencial y qué presión debería hacer la sociedad civil para proponer entonces qué cambios se le deberían de hacer. A pesar de la poca voluntad que hay en el Congreso, todavía hay un espacio para que los ciudadanos hagan propuestas. Entonces, a mi parecer, es un avance el veto porque se puede volver a considerar este tipo de reformas y poder plantear algunos cambios, pero ahora el reto está en qué cambios y qué diseño darle a esta reforma. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros en este segmento en A las 8:45. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche.
Bueno, Marinés, es un tema sumamente importante porque de ese andamiaje legal depende mucho los frenos que tengan los funcionarios públicos para querer gastar el dinero, que no es su dinero, es el dinero de todos los que contribuimos, ¿no? Así es, pero como decía también el licenciado Boteo, que me parece muy interesante, no solo, digamos, se trata de poner frenos, porque al final del día hay que garantizar que la ejecución de los recursos sea rápida y eficiente, entonces realmente encontrar ese balance en una ley tan compleja sí requiere pues de todo ese estudio técnico y ojalá se llame pues a organizaciones a una mesa, ¿no?, para discutir un poco más a profundidad los cambios que necesita esa ley. Por supuesto. Bueno, nos vamos. Gracias, Marinés. Feliz noche y a ustedes en casa tengan un reparador descanso.